en Santiago capítulo 2, versos del 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, gracias por tu palabra. Como siempre, venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu cobertura, tu dirección. Sabemos, Señor, que nosotros sin ti nada podemos hacer. Glorifícate, Señor, en tu palabra. Dios mío, guárdame, cúbreme en tu gracia. Mira cada corazón que está aquí presente. Mira cada corazón, Señor, que está escuchando a través del internet o estará escuchando a través de la televisión. Lo presentamos a ti, Padre, para que tú cumplas cada propósito según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? La carta de Santiago, y vamos a hablar un poquito sobre ella simplemente como modo de introducción. Esta carta fue escrita por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, llamado Jacobo en griego, y otra versión del nombre es Santiago, y no vamos a entrar en cómo llegó hasta ahí, pero es otra versión, ¿verdad? Pero es el mismo, es Jacobo. La escritura claramente uno ve, ¿verdad? Que María y José, ellos tuvieron otros hijos después del Señor, y eso claramente está también revelado en la escritura. Santiago, además de escribir esta carta, también fue el primer líder y pastor de la iglesia en Jerusalén, esa iglesia naciente, ¿verdad? Lo vemos allí tomando decisiones muy importantes en concilios y demás, así que también era parte, ¿verdad?, de ese liderato. Nosotros sabemos, no obstante, que los hermanos del Señor no creían en Él en un principio. Por ejemplo, el apóstol Juan en el capítulo 7, versículo 5, vemos en la escritura que dice que ni aun sus hermanos creían en Él. Ni aun sus hermanos creían en Él. Así que eso de que hermanos se refería a los hermanos en la fe, pues se cae ese argumento con este versículo, porque te está diciendo que sus hermanos no creían en Él. Sin embargo, nosotros vemos luego que allá en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, versículo 14, mira lo que nos dice aquí, dice, todos estos perseveraban, ¿verdad? Una vez Cristo asciende al cielo, y entonces viene este versículo, prácticamente 2 o 3 versículos luego, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿verdad? Así que eventualmente, aunque ellos en principio no creyeron en Cristo, en que Él era el Mesías, en que era el Salvador, posteriormente sí creyeron. Y vemos 2 de sus hermanos, ¿verdad? Nos dice la tradición que es Santiago y Judas también, que escribe esa corta carta, eran medios hermanos
de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso para que lo sepan. Esta carta, a diferencia de otras cartas del apóstol Pablo, esta carta es una carta que llamamos una carta universal, ¿verdad? Una universal, porque no estaba dirigida a un grupo específico, a una iglesia, en una ciudad, en algún lugar, a una persona específica, sino que realmente estaba dirigida a todos. De hecho, a todas las tribus, ¿verdad?, de Israel, a todos esos judíos que por causa de la persecución habían sido dispersados. Y esta carta es dirigida a todos ellos, y obviamente, como es palabra de Dios, también a nosotros, ¿verdad? Palabra de Dios para nosotros. Pero se le conoce de esa manera, ¿verdad? Una epístola, una carta de circulación universal, porque no era dirigido a una iglesia en particular. Con relación a esta carta, que es tremenda, ¿verdad? Y que les doy de asignación que luego la lean completa, en su caso una carta cortita. Martín Lutero dijo lo siguiente con relación a esta carta a Santiago. Él dijo que esta epístola estaba llena de paja. Es una epístola llena de paja, dijo él, con relación. Él no entendía y les voy a explicar por qué él dijo eso, ¿verdad? Por qué él dijo eso. Y ustedes saben que Martín Lutero fue este monje católico, teólogo, que para el 31 de octubre del 1517, entonces ustedes saben que presenta las 95 tesis, la clava allí en la iglesia del castillo de Wittenberg allí, y principalmente eran muchas cosas lo que él estaba presentando en contra de las posturas de la religión católica, ¿verdad?, a la que él pertenecía, entendiendo que muchas de las cosas que se estaban haciendo definitivamente no pasaban el sedazo de la Escritura, de la Biblia. Y entonces es que él planta, ¿verdad?, esas 95 tesis y comienza todo este proceso. Él se le conoce como el padre, ¿verdad?, o uno de los padres de la Reforma Protestante. Pero principalmente, el punto principal, ¿verdad?, aparte de las indulgencias y de otras cosas, el punto principal es que Dios se le revela a él a través de la Escritura y le muestra que la salvación es por fe y por gracia solamente, que la salvación no es por obras, muy contrario a todo lo que había escuchado toda su vida, ¿verdad?, que había que ganarse la salvación, que había que estar sacrificando el cuerpo y haciendo obras para poder, ¿verdad?, de alguna manera obtener la salvación. Y entonces, leyendo precisamente Romanos 1:17, es que entonces fue el versículo que el Señor utilizó para impactar el corazón de él. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, por la fe sola. Y eso trastornó y cambió el corazón de él, que vivía en una constante agonía, buscando la manera de agradar a Dios, buscando la manera, si a través de todo ese sacrificio podía sentir que era salvo, ¿verdad? Y la realidad es que no es así, ¿verdad? Y lo vamos a ver, la palabra es clara en que nosotros la salvación no puede ni es a través de las obras, porque implicaría la necesidad de obras perfectas, o sea, nada de pecado, y ningún ser humano puede dar ese grado, ninguno. Así que cuando nosotros vemos los mandamientos y la ley y todo eso, lo que hace es que revela nuestra maldad, revela que somos todos pecadores. Esa es la realidad. Y podemos tratar de escondernos detrás de la religión, y eso fue lo que le pasó a él, ¿verdad? Él trataba de esconderse a través de mediante la religión y los sacrificios que él hacía, y dice la historia que él se flagelaba y sufría muchísimo tratando de pagar una salvación que nunca podría pagar, porque el sacrificio y el pago por el pecado nuestro tiene que ser perfecto, y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Así que tanto la fe como la justificación, el que nosotros seamos declarados justos, eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es nuestra obra y nunca vamos a poder producir eso, nunca, ni fe ni justificación, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo del Señor, un regalo glorioso, glorioso de Dios.
para aquellos que fueron escogidos, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Así que entonces, habiendo dicho eso en esta introducción y habiendo leído lo que leímos en Santiago capítulo 2, nos parece entonces que hay un problema aquí. O sea, estaba Santiago verdaderamente presentando una doctrina distinta a la que el resto del Nuevo Testamento presenta. Estaba contradiciendo al apóstol Pablo cuando él le decía a la iglesia en Roma que la salvación es solamente por la fe, sin las obras. Quería decir Santiago que la salvación entonces por las obras. Se contradice la Biblia, ¿verdad? Se contradice. Dice la Biblia una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Pues mira, definitivamente no se contradice la Escritura, y vamos a ver qué realmente quería decir Santiago cuando escribe esos textos que nosotros leímos hoy y que es el mensaje en este día. Spurgeon dijo lo siguiente: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Y por ahí es que va Santiago. La gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Y es importante recordar eso, porque ese es el mensaje que trae Santiago. En Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero mira lo que dice el versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no somos salvos por obras, como dice el versículo 9, pero el versículo 10 te dice: pero sí somos salvos para buenas obras. Hay un fruto. Y es precisamente ese versículo 10 que Dios, ¿verdad?, escribe a través del apóstol Pablo a los Efesios. Ese énfasis del versículo 10 es el énfasis de Santiago en el texto que nosotros acabamos de leer y en su carta. Y es definitivamente, hay un solo mensaje. O sea, el apóstol Pablo nunca, si usted estudia el Nuevo Testamento, las cartas que escribió y demás, usted va a ver que él nunca predicó el siguiente mensaje. No, pues la salvación es por la fe y ya, y no hay fruto, y no hay cambio de vida, y uno no tiene que caminar de cierta manera. Él nunca dijo eso. Inclusive en la carta a los Gálatas, que es una carta, ¿verdad?, en contra de todos aquellos, ¿verdad?, fariseos y legalistas que querían volver a ese judaísmo. Aún allí, él aclarando todo eso, hay un versículo muy interesante en Gálatas 5:6 que yo quiero que lean conmigo. Y dijo el apóstol Pablo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, esto no, definitivamente los ritos, esos ritos que ese pueblo judío había confiado en los ritos, no en Dios, en los ritos. Él dice: no, en Cristo Jesús ni la circuncisión, que tú cumplas con eso o que no cumplas eso, eso no vale nada realmente. Pero mira cómo termina este versículo: sino la fe que obra por el amor. Así que es el mismo mensaje de Santiago. La verdadera fe tiene un fruto. Cuando el Señor llega a nuestra vida, cuando el Señor llega a la vida de alguien, la vida tiene que cambiar. O sea, es una total contradicción bíblica el que una persona reciba el regalo de la salvación, lo más grande que se puede recibir en esta vida, que reciba al Espíritu Santo, porque la Escritura dice que aquellos que reciben al Señor, entonces el Espíritu Santo hace morada en ellos, que tú recibas eso, recibas la vida del Señor y que tu vida siga igual. Eso es una contradicción totalmente. Y es lo que está presentando Santiago. La salvación no es un asunto de ritos externos, sino de un cambio por ese regalo que nos da el Señor de la fe. La fe verdadera obra, amor. Hay un fruto en eso. Y eso es lo que está presentando Santiago, que la fe verdadera tiene una evidencias irrefutables. Manifiesta unas obras. Hay un fruto. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay un montón de gente que no quieren saber de la iglesia, que no quieren saber de Dios, que no quieren saber de la Biblia. Porque lo que se le ha presentado como una persona cristiana es una caricatura.
terrible, donde no hay evidencia de amor, no hay evidencia de cambio, no hay evidencia de compasión, de misericordia, no hay nada de eso. Y no quieren saber de la iglesia. La gente está harta con J de Puerto Rico de que se lleve un evangelio de boca, sin manos, sin abrazos, sin corazón. Están hartos de eso, con J de Puerto Rico. El mismo Martín Lutero dijo: si no hay santificación, tampoco hubo justificación. Si no hay una vida piadosa, tampoco hubo justificación. ¿Qué es justificación? Que la justicia de Cristo es atribuida al ser humano pecador. Y por eso es que todos los que le han entregado su vida al Señor son justos. No porque seamos justos en nuestra propia justicia, sino porque la justicia de Cristo fue atribuida, imputada a nosotros. Así que yo pregunto aquí, ¿cuántos justos hay? Levanta tu mano. Si tú le entregaste tu vida al Señor y has nacido de nuevo, tú eres un justo del Señor. Así que definitivamente nosotros vemos, como vimos en Efesios capítulo 2, no podemos producir la salvación. Es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, ¿verdad? ¿Y por qué esto es así? Porque mira, la Biblia dice, y esto lo hemos explicado muchas veces, pero lo seguiremos explicando, porque siempre predicaremos del Evangelio. Y el Evangelio nos muestra que todos, por causa de nuestro pecado, y de que todos somos pecadores, todos estamos muertos espiritualmente, todos. Que no hay ni uno solo que pueda decir que en su propia justicia es justo, ni uno, dice la Biblia claramente. Todos hemos pecado. Todos lo que nos merecemos es el infierno. Totalmente. Pero Dios en su misericordia, en su amor, en su voluntad, ¿verdad? Escogió y amó y como dice allá Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por gracia. Estábamos, dice la palabra, que éramos enemigos del Señor y allí Él nos buscó, aleluya, y hasta aquí nos ha traído. Así que Pablo, cuando Pablo está hablando, allá los romanos y en otros lugares, que está hablando de la doctrina, ¿verdad? De la salvación por gracia, por la fe sola, Pablo lo que está hablando es del causal de la salvación. O sea, ¿cómo llega la salvación? ¿Qué causa la salvación? Definitivamente es Dios, solo Dios. El hombre no pone nada ahí. Lo único que pone el hombre es que está muerto espiritualmente, que no puede responder. Lo único que pone el hombre es que está huyendo de Dios y no quiere saber de Dios. Eso es lo único que pone el hombre. Pero en la salvación, cuando Dios salva a alguien, entonces Él hace posible esa salvación por el sacrificio que hizo y por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en una vida así que está muerta? Pues el Espíritu Santo le da vida y ahí puede entender las cosas espirituales. Así que Pablo, cuando habla que la salvación es por la fe sola, está hablando de eso, de cómo puede llegar la salvación, cómo es posible la salvación. Y es solamente por fe solamente. No hay ninguna obra que se pueda añadir, absolutamente nada. Ahora, Santiago está hablando de otra cosa, por eso es que no hay una contradicción. Santiago está hablando, por otro lado, no de la causal de la salvación, sino del resultado de la salvación. Y entonces Santiago lo que está hablando, ¿cuál es el resultado de la salvación? Pues hay una evidencia de aquellos que son salvos, de aquellos que tienen una fe verdadera, de aquellos que tienen una fe viva. Y entonces él presenta, ¿verdad?, pruebas irrefutables sobre lo que implica, ¿verdad?, y lo que es ser salvo, lo que es ser un hijo de Dios. Hay un refrán que dice, la fe sola salva,
La fe sola salva, pero la fe que salva no anda sola. Tiene obras buenas que la acompañan. Y así es, así es. Yo quiero que volvamos entonces al texto para depurar un poquito este mensaje de la palabra del Señor. Porque mira, nosotros queremos predicar la palabra de Dios, amén. Y nosotros creemos que ustedes quieren escuchar la palabra de Dios también, ¿verdad que sí? No la palabra de un hombre, la palabra de Dios. Escuchaba en estos días unas barbaridades de una persona predicando en el nombre del Señor y usando el nombre de Dios en vano y diciendo que hablaba en nombre de Dios y diciendo cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios sin citar un texto bíblico. Y tiene cientos de miles de seguidores. Qué terrible. Vamos a leer Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermano, tenemos que meditar en esto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa? Es muerta en sí misma. Así que la Escritura una vez más nos recuerda, mira, no es un asunto de acciones de palabras sin acciones, de nada sirve. Y fíjate que habla de las necesidades básicas. Yo les voy a leer una estadística reciente de marzo de este año y es según la Red State Data Center de Puerto Rico, SDCPR. Y mira lo que dice, en Puerto Rico un 39.8% vive bajo el nivel de pobreza. 39.8% de los puertorriqueños aquí en nuestra isla viven bajo el nivel de pobreza. En Ponce, un 47.6% vive bajo el nivel de pobreza. Estamos hablando de casi la mitad de los ponceños viven bajo lo que se considera un nivel de pobreza. Cuando yo pienso en esa estadística y yo miro este grupo de personas aquí, mírenlos un momentito, mire ahí, mire para el lado, mírelo, mire para el ladito, ¿ok? Son muchos, ¿verdad? Damos gracias al Señor por ustedes. Y son lindos todos, excepto uno. No lo voy a señalar, no, mentira. Todos son lindos, todos son lindos. Cuando yo veo esa estadística, estadísticamente hablando, la mitad de las personas que están aquí viven bajo el nivel de pobreza. Según esta estadística. Y según Santiago, entonces la prueba es ¿qué tú has hecho? ¿Tú estás consciente de esto? Nuestro prójimo está compuesto, ustedes saben, por los que son creyentes y le sirven al Señor y también por los que no lo son. El apóstol Pablo decía en Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Jesucristo mismo en Mateo 10, 42 dijo, ¿verdad? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que la Escritura, fíjate, pone en un lugar especial al hermano en la fe. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer. Pero no deja al otro, al que no conoce al Señor. Y vamos a leer
un pasaje conocido, pero es importante leerlo en este mensaje. En Mateo 25, del 31 en adelante, donde está hablando el Señor Jesucristo. Y vamos a leer lo que el Señor dice con relación a esto que estamos hablando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que estamos hablando de ese momento donde vamos a comparecer delante de Dios en ese momento de juicio, de tribunal al fin de los tiempos. Y dice 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Le dice a estos de la derecha, a las ovejas, vengan, benditos de mi Padre. Y entonces, él empieza a explicar, Cristo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero la Escritura no solamente lo deja ahí, sino que también le habla al otro. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Así que es lo mismo que está diciendo Santiago. Está hablando de que el que es salvo, el que tiene verdaderamente tiene la fe viva, es imposible que esté enajenado del dolor del mundo, de la necesidad, es imposible. Tiene que ejercer misericordia, tiene que ejercer amor. Porque, como dice la Escritura, y vemos en el Antiguo Testamento, ese corazón de piedra fue transformado por Dios a un corazón de carne. Un corazón tierno. Y yo sé que algunos pueden decir, bueno, pero tengo mis cosas, mira. Obviamente nosotros estamos en un proceso, los hijos de Dios. Y la Escritura dice que tenemos que orar por fe. Señor, aumenta mi fe. Y tenemos que orar por amor. Y todas esas cosas, pues claro que sí. Y estamos luchando con nuestras debilidades y pecados. Pues claro que sí. No estamos hablando de aquí de unos perfectos, de un estado de perfección. Y si no, todo el mundo se va para el infierno. No, estamos hablando de un corazón. De algo que ocurre en los hijos de Dios. Que aunque continúa siendo imperfecto mientras estemos aquí en la tierra, ciertamente refleja ese carácter del Señor, esa pasión por Dios. Lo que estamos diciendo es que es imposible que eso no me conmueva, que el servir al Señor, el amar a Dios, no implique una transformación de vida. Aun cuando ciertamente vamos a fallar, como fallaba el apóstol Pablo y como fallaba Santiago también. Así que la primera prueba de fe es esa misericordia, ese amor demostrado hacia los que padecen necesidad, a los que sufren.
Yo estoy convencido que además del poder del Espíritu Santo derramado y obrando de manera sobrenatural en la primera iglesia, ya en el libro de los Hechos capítulo 2, yo sé que aparte de todo eso que el Espíritu Santo estaba haciendo, esa iglesia tiene unas características allí de gente que se preocupaba. Y dice allí la Escritura que gozaban del favor del pueblo. ¿Por qué? Porque les preocupaba la condición. No era un asunto de predicar la palabra. No, es que verdaderamente sentían y lloraban con el necesitado como el Señor, como era el corazón del Señor. Cuando veía las ovejas, parece que no tienen pastor, y sufría y lloraba. Y cuando vio allá a los familiares de Lázaro llorando, y él lloraba. Ese corazón dice que todo el que ha nacido de nuevo lo tiene. Y esa es la primera prueba. La segunda prueba, leemos Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo voy a repetir para que lo puedan leer ahí. Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que aquí la segunda prueba es obras con fe. ¿Okay? Obras con fe. Primero es el corazón de amor y misericordia. Segundo, obras con fe. Y vamos a explicar. Hay personas que tienen obras sin fe. Eso no es lo que está hablando Santiago. El obrar sin fe no glorifica a Dios para nada. Es una fe muerta también y está en condenación. Y un ejemplo claro de esos que obraban mucho, pero que no tenían fe y no eran salvos, los vemos en los mismos religiosos que nos presenta la Escritura, los fariseos y todo. Muchos ritos, cumplían con su religión, oraban 3 veces al día, ayunaban y hacían 20 cosas. Sin embargo, su corazón estaba muerto porque no habían reconocido a Dios. Así que las obras sin fe no es. Hay gente que son los buena gente, que ayudan al prójimo. Son los buena gente, ayudan. Y a veces dan grandes sumas de dinero y qué sé yo, y esto y lo otro. Ahora, no le hables de Dios, no quieren saber de Dios. Esa es una fe muerta también. Quizás ante los ojos del hombre, mejor que aquel que no hace nada. Qué bueno que ayuda. ¿Verdad? Que ayuda a Luma a poner por lo menos un par de cables o algo. Pero ante los ojos de Dios, nada. Son obras muertas. Así que, obras con fe. Es verdad que las obras, que la fe sin obras apesta a mortandad. Eso es lo que cuando es muerto, dice que la fe entonces sin obras huele a muerte. Y es lo mismo las obras sin fe. Están en la misma condición. Así que es obrar con fe. Y lo que vamos a hablar ahora, Santiago 2:19 tiene que ver. Vamos a leer Santiago 2:19 porque seguimos ahí. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que la prueba de la fe es, primero, obras con fe. No cualquier obras, no nos confundamos, obras con fe. La tercera prueba es que no estamos hablando y no podemos hablar de una fe de conocimiento, una fe intelectual. Y así hay muchos. De hecho, así éramos muchos también antes de conocer al Señor. Porque muchos de nosotros creíamos que Dios existía. ¿Cuántos antes de conocer al Señor decían, mira, sí, Dios existe, ¿verdad? Muchos, la mayoría somos un país religioso. Pero definitivamente no habíamos nacido de nuevo, no le servíamos al Señor para nada. Era simplemente que creíamos en que Dios, de manera existencial, estaba, ¿verdad? Pero eso definitivamente no es prueba de fe verdadera. Y nos da el ejemplo de los demonios. Tú crees que Dios es uno,
bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Y la palabra siempre es tan tremenda, ¿verdad? Porque le está diciendo, ¿tú crees que Dios existe? Para esa persona que no le sirve a Dios, que no ha rendido su vida al Señor, dice, ¿tú crees que Dios existe? Pues mira, también los demonios creen. Y ellos están mejor que tú. No lo dice así, pero es lo que se infiere en el texto. Ellos están mejor que tú, porque ellos creen y ¿qué más? Y tiemblan. Tú no tiemblas. Así que ellos están mejor que tú. Claro, sabemos que no son salvos, que no hay salvación para ellos. Así que definitivamente si hay alguien que está consciente de la existencia de Dios es Satanás y sus demonios. A mí me gusta mucho este pasaje, lo que ocurre en Lucas 8, del 26 al 28, porque muchas veces se presenta a Satanás como si fuera el más poderoso y los demonios. Y hay iglesias, ¿verdad?, que siempre están hablando del poder de Satanás, pero nada más lejos de la verdad, ¿verdad? Satanás está aplastado en la presencia del Señor. Y me encanta como vemos esto aquí, este pasaje, cuando Jesucristo llega a esta tierra y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él, ¿verdad?, Jesucristo a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Así que ese es el lugar de Satanás. Ese es el lugar de él. Pero si hay alguien, como dije, que está consciente de la existencia del Señor, definitivamente es Satanás y sus demonios. Pero esa fe intelectual, esa fe no salva a nadie. Esa fe intelectual fue precisamente, por ejemplo, cuando Jesús se reúne con aquel religioso Nicodemo. Y él le dijo, no, tú tienes que nacer de nuevo. El apóstol Pablo luego, cuando le habla a la iglesia de los Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hablando, ¿verdad?, de esa experiencia con el Señor. El apóstol Juan, en Juan 1:12, dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pedro en Hechos 3:19, cuando estaba predicando la palabra del Señor, le dijo a aquellos judíos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el mismo Jesucristo, Lucas 12:8 y 9, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Así que si tú crees que Dios existe, pero tú no te has arrepentido de tus pecados, no has confesado que Cristo es el Hijo de Dios, has rendido tu vida, como dice la palabra, no ha ocurrido en ti ese nuevo nacimiento, la conversión, que es una transformación. La conversión lo que implica que usted escucha eso, mira, si es convertido, si es inconverso, son palabras que a lo mejor usted escucha. ¿Qué quiere decir eso? La conversión implica ese cambio de dirección que ocurre cuando Cristo llega a nuestra vida. Tú caminabas como el mundo camina, pero cuando el Señor llega a la vida de una persona, entonces es convertido, implica esa transformación, ese cambio de dirección. Es parte. Así que no estamos aquí hablando de una religión, no estamos hablando aquí de una fe intelectual, estamos hablando de lo que la Biblia habla, ¿verdad?, y llama un nuevo nacimiento. Es una nueva naturaleza. La gente no puede entender eso. Yo recuerdo a mis amigos cuando yo conocí al Señor y eso fue, ¿verdad? Ustedes saben, cuando Cristo llega a nuestra vida, que uno, ¿verdad?, toda esa locura y esa alegría y ellos no podían entender, pero ellos estaban tristes por mí, porque me habían comido el cerebro en la iglesia. Pobre Joel. Claro, muchos pensaban que no iba a durar mucho, ¿verdad? Pero cuando el Señor cambia un corazón, lo cambia para siempre, ¿verdad? Y cuando Dios adopta a un hijo, lo adopta para siempre. Aleluya. Y luego continúa.
Santiago, vamos a leer 2:20 al 26. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces él comienza a dar como unos ejemplos de lo que implica que una persona que es verdaderamente salva, que tiene la fe viva, hay un fruto, hay unas obras. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. También fíjate que dos ejemplos. Abraham, el padre de la fe, el gran patriarca para los judíos, y entonces por otro lado una ramera, una prostituta gentil, pero que también ejerció su fe y creyó y obró a base de esa fe. Y versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que esta cuarta prueba de la fe verdadera es que la fe verdadera, la fe que salva, es una fe que se ve, que se ve. No está Santiago aquí queriendo decir, nuevamente repito, que la salvación es por las obras, sino el fruto de aquellos que verdaderamente han sido salvos. Así que la fe verdadera, la fe que salva, es una fe que se ve, que se ve. Y yo sé que las personas dicen, pero espérate, yo siempre he escuchado Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que yo siempre he escuchado y es verdad. La salvación es por fe, no es por vista. Los salvos hemos creído en el mensaje del Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué por fe? No estuvimos en la creación, no estuvimos allí cuando Cristo estaba muriendo en el Gólgota, ¿verdad? No es por vista, dice la Escritura, es ciertamente por fe. Pero cuando decimos aquí que la verdadera fe se ve, y es una prueba, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de esa evidencia de la verdadera fe. Y yo quiero que, y hay un texto hermoso donde Jesús vio la fe. Y parece una contradicción, porque dice Dios, pero es que la fe no se ve. ¿Y cómo se puede ver la fe si no se ve? Si no es tangible, ¿cómo es? Por las obras. Vamos a leer lo que dice Marcos del capítulo 2, del 1 al 5. Esta pequeña historia que nos muestra este punto, que la fe que se puede ver. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ellos no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y mira el versículo 5. Al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? La fe de ellos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Toda esta prueba, ¿verdad? Que uno puede hacer, pero ¿y para quién Santiago estaba hablando de estas pruebas, de esta evidencia de la fe, que no fuera una fe muerta? ¿Eso era para Dios? ¿Es para Dios? Esas preguntas que hace él, eso que muestra Santiago sobre esa fe muerta que no obra, ¿eso era para Dios? No es para Dios. Dios conoce el corazón de todo el mundo. Esta prueba, esta evidencia no es para Dios. Dios conoce tu corazón. Dios sabe si tú eres salvo o no eres salvo. Él es el Señor, Él lo sabe todo. Así que estas pruebas es para dos personas y no es Dios, para dos personas. Primero es para ti. Primero es para ti. Y la Biblia nos muestra lo que pasa en aquellos que rinden su vida al Señor. Hemos visto aquí lo que pasa.
Hemos visto lo que dice la Escritura de los que han nacido de nuevo. Hemos visto aquí lo que la palabra dice, lo que es una fe viva, una fe genuina. Así que, primeramente, estas preguntas es para ti, para que tú te las hagas. ¿Dónde estoy yo? ¿Yo estoy en el área de la fe muerta? Vengo a la iglesia, hago estos ritos, pero a la luz de esas pruebas y de lo que dice la palabra, yo estoy en el área de una fe muerta, o yo estoy dando frutos de una fe viva. Dije que dos personas es esto. Primero para ti, para que tú te evalúes. Cuando leímos ese momento de comparecer delante del Señor, eso está tremendo. Cuando aquellos cabritos, así mismo es el nombre que utiliza la palabra, cuando aquellos cabritos, ellos estaban sorprendidos también, porque ellos hicieron cosas, pero nunca hubo verdaderamente un arrepentimiento, un nuevo nacimiento. La otra persona es para que los hombres vean a Cristo en nosotros. Qué triste es cada vez que tú vas a hablar del Señor, escuchar esas palabras, que la iglesia está llena de hipócritas, que no quiero saber de la iglesia. Y tristemente hablando, muchas veces con razón. ¿Cuántos pastores hay por ahí, líderes, predicadores? Pastores entre comillas, lo digo porque tú los ves vendiendo, son comerciantes del evangelio, haciendo cosas terribles. Que los hombres puedan ver la diferencia en ti. Eso es lo que va a hacer la diferencia en este. Mira, los tiempos están terribles. Yo siempre menciono las mismas cosas porque es los tiempos que estamos viviendo y no cambian. O sea, pero cada vez que leo de un suicidio, que leo de un asesinato, que leo como los otros días del suicidio de un niño, cosas que jamás pensamos ver. Cómo vemos que por ejemplo, se celebra el aborto, o sea, se celebra como algo tremendo matar una vida. Podemos ver el dolor en la gente, el sufrimiento de la gente, la soledad, el vacío, la necesidad que hay, las enfermedades en las personas. Y podemos seguir como si nada. Es el mensaje de Santiago. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia todos los domingos? Pero cuando yo evalúo el mensaje de hoy, espérate, obras de misericordia, qué necesidades he suplido en la iglesia, en mi prójimo, en los vecinos, en mi familia, en mi trabajo, en aquel que le pasó por el lado todo el tiempo. O puedo estar como si nada. La salvación se muestra en unas obras. En limpiar patios. En comprar ropa, en hacer una comprita, ver que nadie se entere y tú le dejas esas bolsitas allí en el balcón. Le envías un dinerito anónimamente. Oras y le pides al Señor dirección. ¿Cómo puedes impactar la vida de los que sufren? Yo creo que en estos tiempos, si hay una puerta del evangelio, ¿verdad? Para evangelizar, una puerta grande y ancha, es sin duda la prueba de la necesidad. Santiago vio eso en la iglesia. Él veía que habían unos que estaban ahí, su corazón estaba
con el Evangelio, con las vidas en necesidad. Lo vio, pero vio a muchos otros. Y por eso escribe y viene ese mensaje. Que es como si no fueran parte de la iglesia. Esa visión cultural que nosotros traemos de iglesia, donde los que sirven y los que tienen que hacer el trabajo son los que están aquí arriba. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Si eso fuera así, si eso hubiera sido así, no habría, el Evangelio no se hubiera esparcido como se ha esparcido. Pero eso no es lo que dice la Biblia de la iglesia. La iglesia no es el pastor, el líder, el maestro. La iglesia somos todos. Y yo me gozo con lo que Dios hace. Mira, en esta semana nos llegó una petición de necesidad de una joven que ha sido maltratada terriblemente, sola, tiene que salir. El gobierno le cierra las puertas porque tiene 18 años, no tiene nada. Y se envía en algunos chats de la iglesia y en menos nada se cubre prácticamente todo, neveras, estufa, cama, cuántas cosas hay. Y eso nos llena de gozo. Pero el Señor ha traído este mensaje. Yo creo que el Señor ha traído este mensaje a la iglesia. Así que gloria a Dios por aquellos que saben dónde están. Pero este mensaje es para, ¿y tú? ¿Dónde estás tú? Fíjate que, ¿cuál era la preocupación de Santiago? Porque uno podría decir, no, Santiago lo que quería era meterle mano a los que no están haciendo las cosas bien. ¿Verdad? Era un mensaje ahí, vamos a sacar el bate aquí para meterle un batazo aquí a los hermanos. Ese no era el mensaje. ¿Tú sabes cuál era la preocupación de Santiago? La preocupación de Santiago es que no hubieran personas ahí que se creen salvos que no lo son. Esa era la preocupación de él. Hermanos míos, ¿podrá esta fe salvarte? Porque déjeme decirle, Dios no nos necesita, ustedes lo saben. Dios hace como Él quiere, donde Él quiere, suple necesidad. Bueno, Dios es, olvídense. Así que Él no nos necesita. Él suple. Pero fíjate, la preocupación de Santiago era esa. Esa fe podrá salvarte. Tú eres salvo, mi hermano. Tú eres salvo. ¿Tú estás seguro de eso? Hay evidencia de eso. Esa era la preocupación de él. Más allá también, ¿verdad?, de lo otro que presentamos. Finalmente, hablando un poquito de historia, según comencé, así termino. Santiago murió también martirizado, ¿verdad? La tradición de hecho, en Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, lo registra históricamente la muerte de él. Y los llevaron a un lugar alto en el templo, al pináculo del templo, porque obviamente, como pasa ahora, el mensaje le molestaba al mundo, era el mensaje del Señor, del Evangelio, y también señalando lo que está mal y lo que es pecado. Así que lo llevan allí, lo lanzan de allí, está registrado en la historia, no muere, cae al piso, no muere. Y entonces, después que está ahí en el piso, imagínense, moribundo ahí. Mira, le voy a leer una porción de esta historia. Entonces subieron y lanzaron abajo al justo, así le llamaban a Santiago, el justo. Luego comentaban, apedreemos a Jacobo el justo,
y empezaron a apedrearlos, pues no había muerto al ser arrojado. Pero él volviéndose hincó las rodillas diciendo, otro más que hace esto. Señor Dios Padre, te lo suplico, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras lo apedreaban, un sacerdote de los hijos de Recab, hijo de Recabín, de los que el profeta Jeremías dio testimonio, rompió a gritar diciendo, deteneos, ¿qué hacéis? El justo pide por nosotros, está orando por nosotros. Cierto hombre entre ellos, un batanero, golpeó al justo en la cabeza con el mazo que usaba para batir las prendas. Y de este modo fue martirizado Jacobo. Y allí le enterraron al lado del templo y su columna todavía permanece cerca del templo. Fue un testigo verdadero para los judíos y griegos de que Jesús es el Cristo. E inmediatamente Vespasiano asedió Jerusalén. Y eso es parte de la historia. Este hombre, ¿verdad? Hasta el final, preocupado. Así que te pregunto a ti, ¿verdad? La misma preocupación del apóstol Pablo. ¿Estás seguro que tienes la fe verdadera? Es la pregunta. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Presentamos cada corazón y cada vida. Ayúdanos una vez más, Señor, a caminar como tú quieres que nosotros caminemos, Señor, en este mundo, en obediencia, alumbrando, Señor, tu luz a los demás, haciéndolo, Señor, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor, y como un fruto, Señor, del amor que hemos recibido, del perdón, de la paz que hemos recibido en ti, entendiendo también, Señor, quiénes somos. Pero más allá de eso, Señor, tú nos muestras que simplemente si te hemos conocido, tiene que haber un fruto así, Señor. Si te hemos conocido, eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque en nuestra debilidad, pues pueden haber ciertos niveles. Ayúdanos, Señor, cada día más